Hola chicos, en este video vamos a repasar el concepto de número primo, compuesto y coprimo. Los números primos tienen solo dos divisores, el 1 y sí mismos. Los números compuestos tienen más de dos divisores, por ejemplo 16 tiene como divisores el 1, el 2, el 4, el 8 y 16. Los números coprimos. Dos números son coprimos cuando no tienen divisores comunes. Por ejemplo, 8 y 15. El número 1 no es primo ni compuesto. Números primos, compuestos y coprimos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, primos, el 3, el 7, el 2, el 5, el 11. Compuestos, el 8, el 12, el 15, el 20. Coprimos, por ejemplo, 8 y 15. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Números primos. Acá tenemos una serie de números y vemos que los números primos son 3, 5, 11, 17, 3, 19, ¿sí? Todos estos números son números primos. Los números compuestos, por ejemplo, 6, 96, 48, 21, 15, 24, 54 y 16. Todos estos números tienen más de dos divisores. Los números coprimos. Vemos pares de números coprimos. 15 y 8, 24 y 35, 4 y 9, 16 y 75. ¿Sí? Estos pares de números no tienen divisores comunes. En este cuadro tenemos los números del 2 al 100 y hemos dejado sin marcar nada más los números primos, ¿sí? Primero marcamos el 2 y tachamos de 2 en 2, 4, 6, 8, 10. Luego hacemos un círculo en el 3 y contamos de 3 en 3. Luego el 5 y contamos de 5 en 5, lo mismo hacemos con 7 y con 11. Por último, los números que no están marcados son números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, bueno, y así sucesivamente. Estos son los números primos del 1 al 100. Factoreo de un número. Factoriar un número significa expresarlo en el producto de factores primos. Tenemos dos métodos para hacerlo. En primer lugar, por ejemplo, vamos a factorizar el número 60. Lo vamos dividiendo, ¿sí? Primero por 2, obtenemos 2 y 30. Al 30 lo volvemos a dividir por 2, porque es par, queda 2 y 15. 15 ya no lo podemos dividir por 2, entonces lo dividimos por 3 y por 5. Finalmente, 60 es 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 lo podemos expresar como una potencia, 2 al cuadrado, porque el 2 está multiplicado dos veces. Otro modo de hacerlo es encolumnar los números y hacer 60 dividido 2, 30, dividido 2, 15, dividido 3, 5, dividido 5, 1, ¿sí? 2 por 2 por 3 por 5. Divisor común mayor, múltiplo común menor. Mínimo común múltiplo. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 6 y 4, ¿sí? Menores que 20. Entonces, los múltiplos de 6 es 0, 6, 12, 18. Podríamos seguir si no tuviéramos en cuenta esta condición. Los múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12 y 16. Vemos que el 12 se repite en los dos números, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que el mínimo común múltiplo, es decir, el menor de todos los múltiplos, es 12. Es el primer múltiplo común a ambos números. Acá tenemos otro ejemplo. El mínimo común múltiplo entre 3 y 8. Calculamos los múltiplos de 3, calculamos los múltiplos de 8 y nos fijamos cuál es el primer múltiplo común. Vemos que el primer múltiplo común es 24. Por lo tanto, 24 es el mínimo común múltiplo. Fíjense cómo lo escribimos. Mínimo común múltiplo y entre paréntesis ponemos entre qué números, ¿sí?
En este caso, entre el mínimo común múltiplo entre 3 y 8 es 24. Bueno, y acá tenemos un problema en el cual podemos aplicar este concepto. Juan tiene que regar unas plantas que tienen un invernadero. Unas las riega cada 2 días y otras cada 3. Hoy ha regado todas. ¿Dentro de cuántos días volverá a ocurrir lo mismo? Entonces, como unas plantas las riega cada 2, calculamos los múltiplos de 2. Como otras plantas las riega cada 3 días, calculamos los múltiplos de 3. Entre esos múltiplos, ¿sí?, vamos a tomar el mínimo, ¿sí? Vemos que el mínimo es 6. Entonces, volverá a regar todas las plantas dentro de 6 días. Máximo común divisor. Vamos a calcular el máximo común divisor entre 64 y 48. Entonces, escribimos todos los divisores de 64, escribimos todos los divisores de 48 y luego lo que vamos a tomar es el de los divisores, ¿sí?, de los divisores comunes, el mayor. Vemos que el mayor es 16, ¿sí? 16 es el mayor divisor común. Otro ejemplo, o mejor dicho, cómo lo expresamos, el máximo común divisor entre 64 y 48 es 16. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor divisor común. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ver el máximo común divisor entre 12 y 15. Calculamos los divisores de 12, calculamos los divisores de 15 y luego entre los divisores comunes tomamos el mayor. En este caso es 3. Bueno, acá vamos a repasar el concepto de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, vamos a descomponer, por ejemplo, vamos a calcular el máximo común divisor entre 10 y 4. Ahora lo que vamos a hacer, en lugar de escribir todos los divisores, vamos a emplear el siguiente método. Como tenemos que calcular el máximo común divisor entre 10 y 4, factoriamos, es decir, expresamos como el producto de factores primos a 10 y a 4. El máximo común divisor va a ser de los factores que tenemos acá, el que sea común, ¿sí?, con el mínimo exponente. Entonces, el común es el 2. Este es 2 al cuadrado y este es 2. Tomamos el que tiene el menor exponente para calcular el máximo común divisor. Hacemos lo mismo con 14 y 49. Si factoriamos 14, nos queda 2 por 7. Si factoriamos 49, nos queda 7 por 7. Entonces, el máximo común divisor es, tomamos nada más los factores comunes, en este caso 7, con el menor exponente. O sea que tomamos el número 7. Por último, el máximo común divisor entre 60 y 18 es el siguiente. Primero recordemos cómo factoriamos el número. 60 lo dividimos por 2, me da 30. Lo dividimos por 2, me da 15. Ya no puedo dividir por 2, dividimos por 3, me da 5. Divido por 5, me da 1. Entonces 60 es 2 por 2, que lo expresamos como 2 al cuadrado, por 3 por 5. 18, haciendo el mismo método, aplicando el mismo método, nos da 2 por 3 al cuadrado. El máximo común divisor van a ser los factores comunes con el menor exponente. Entonces, los comunes son 2 y 3. Tomamos 3 y 2 porque tienen el menor exponente. 2 por 3, 6. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo, ¿sí? Ya tenemos factorizados los números, entonces, el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes. Dentro de los comunes, tomamos el que tiene mayor exponente. Entonces, los factores comunes de 10 y de 4 es 2. Tomamos el que tiene mayor exponente, que es 2 al cuadrado. Y luego lo multiplico por 5, que es el factor no común. 4 por 5, 20. Bueno,
Vamos a ver ahora el mínimo común múltiplo entre 14 y 49. Formamos el producto de factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces, 7 es común, tomamos el que tiene mayor exponente y luego multiplicamos por el factor que no es común, que en este caso es 2. Por último, vamos a ver el mínimo común múltiplo entre 60 y 18. Entonces, los factores comunes son 2 y 3. En este caso, para calcular el mínimo común múltiplo, tomamos los que tienen mayor exponente. Y luego lo multiplicamos por el 5, ¿sí? Entonces, recuerden, el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes. Y dentro de los comunes, tomamos el que tiene mayor exponente. Y para calcular el máximo común divisor, solo tomamos los factores comunes con el menor exponente. Bueno, espero que el video les haya resultado útil y hasta en un nuevo encuentro.